días a todos, bienvenidos a la Junta Médica. Leslie, ¿estás alegre o deportista? ¿Cómo es? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Venimos del pase corriendo, así que... Es que vemos a nuestros compañeros, ¿no?, que se van corriendo y nosotros queremos empezar igual. Vamos a empezar, pero llegando. Pero yo no puedo, pues con los tacones no puedo hacerlo muy bien. Sí, pues. Muy bien, arrancamos la Junta Médica. Hoy tenemos un tema bien interesante y realmente de la que muchas personas puede que se avergüencen. Sí, no van a ir al médico, pero el fastidio es terrible para ellos. Vamos a hablar de la enfermedad hemorroidal, las famosas hemorroides o almorranas, que también le decían antiguamente. No, es muy doloroso. Generalmente vemos muchos anuncios, ¿no?, en la televisión sobre medicamentos que ayudan, ¿no?, a controlar los dolores por las hemorroides. Es que se inflaman, obstruyen, duelen. Vamos a ver ahora que algunas venitas se van a tapar y eso es bastante doloroso. Y además tenemos otra enfermedad, la enfermedad diverticular, que van a salir como unas bolsitas a nivel del intestino grueso y ambas se asocian mucho con el estreñimiento. Así que mucha atención por aquí, vamos a ver qué está pasando. Y además, ¿no?, de ver los tratamientos farmacológicos, como siempre en la Junta Médica vemos el otro lado, ¿no?, la otra cara de la moneda. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ¿no?, si optamos por consumir algunos de, bueno, en este caso, ¿no?, el cranberry? Sí, que tan buenas. Nos podría, sí, porque tú ya lo probaste, nos podría ayudar, por ejemplo, con las hemorroides. Podría ser, o la sábila, o el llantén, para hacer unos baños. Baños de asiento. Baños de asiento, ajá. Va a haber demostración de baños de asiento, me dice. Acá hay varios voluntarios. modelos y voluntarios que van a estar presentes. Muy bien, Jorge Cabrera del Censi, como siempre, ha venido tempranísimo para enseñarnos, ¿no?, lo que hoy les va a decir a ustedes que pueden utilizar para tratar en parte las hemorroides. Así es, muchas de estas van a usarse mucho en los baños de asiento, van a ser desinflamatorias, van a permitir pues que la persona ya no tenga tanto dolor, pero también hay otras medicaciones y otros tratamientos que también vamos a ver durante todo el programa. Hay personas, Leslie, que por vergüenza no quieren hablar sobre el tema, ¿no?, y evitan incluso ir hasta el médico. Claro, hasta que ya llega un punto en el cual es insoportable porque se obstruyó alguna vena y eso es bastante doloroso, hay que desobstruirla, o no pueden evacuar pues realmente como debería ser. Pero sin embargo, esto que es un problema tiene tratamiento y solución. ¿Cuál es la peor complicación de una hemorroides? Uno de los sangrados famosos que pueden haber, porque la hemorroides va a ser una venita que está sumamente dilatada y si uno está estreñido, a la hora que salen las heces puede romper algo y puede sangrar. También se puede obstruir. Estas venas que se obstruyen duelen bastante. No sé, lo que uno llama, pues se van a trombosar. Todo eso es una complicación que se puede evitar cuando uno comienza a ver pues que su patrón defecatorio no es normal. ¿Qué cosa será normal o anormal? Mucha gente dice, doctor, yo no voy al baño en 2 días. Bueno, para una gente es normal. Según algunas literaturas, hasta una semana podrían no ir al baño. Pero imagínate, eso va a implicar pues que mi dieta no está muy buena en fibra, no está muy buena en líquidos, no hago ejercicio. Pero cada persona tiene un patrón de evacuación que es propia de ella, pero si ve que se está alterando, hay un problema. Ahí hay que buscar la solución. Muy bien. Vamos a conocer a nuestros doctores. Dejamos un ratito aquí, ¿no?, la mesa natural y nos vamos para la mesa tradicional. Tenemos, ¿no?, por un lado a la doctora Rosario Mayorga, gastroenteróloga del Hospital Arzobispo Loaiza. Ella además es encargada del Centro de Prevención de Cáncer del Aparato Digestivo del hospital. Y también el doctor Juan Carlos Álvarez, médico especialista en cirugía general del Hospital Hipólito Unanue. Doctores, muy buenos días. Hablamos de dos temas, ¿no? Por un lado, las hemorroides y por otro lado, ¿no?, la enfermedad diverticular, que se podría traducir en estreñimiento, en problemas del intestino grueso. Sí, más bien, ante todo, buenos días y gracias por la invitación. Sí, más bien el estreñimiento es un trastorno del funcionamiento del intestino muy frecuente que suele estar asociado a algunas complicaciones como son estas dos de las que vamos a hablar hoy día, ¿no?, la enfermedad diverticular y las hemorroides. ¿Qué hace que una persona sea estreñida? ¿Eso ya viene desde el nacimiento? No, generalmente es un tema asociado a la dieta, a la falta de fibra en la dieta, como han estado comentando. Se asocia también a la falta de líquidos, una suficiente cantidad de líquido diario en la dieta. También hay trastornos llamados el intestino irritable, por ejemplo, que pueden tener alguna relación con factores psicológicos o al estrés, ¿no?, que pueden hacer que ante situaciones de estrés el intestino como que se paraliza y no permite un adecuado funcionamiento, ¿no? Pero esto puede ser temporal. Doctor.
Lo que sí es cierto con respecto al estreñimiento es que es importante poder valorar o diagnosticarlo en etapas tempranas, porque se ha demostrado que sí, si es que un niño o un adolescente se adapta a este hecho de defecar con cierta dificultad, con días prolongados, esto puede acompañarlo durante la adultez, y es durante esta etapa, la etapa adulta, incluso cuando llegan a la etapa adulta mayores, que van a comenzar a aparecer los problemas o las enfermedades, bueno, como la que vamos a conversar el día de hoy, que es la enfermedad diverticular y la hemorroides, ¿no? La patología no rectal, que tienen como, digamos, como un denominador como factor de riesgo principal este hecho, ¿no? El estreñimiento. El estreñimiento ocurre en muchas personas, pero ¿cuál es lo normal en el ritmo evacuatorio? ¿Es todos los días, 2 veces al día, 3 veces al día, 2 veces por semana? Una vez escuché a un señor que dijo, no, 4 veces al día es lo normal. Sí. No, en realidad, eso es algo que yo converso mucho con los pacientes. No, lo normal es relativo. Claro. Y cada paciente tiene su normal. Claro. La idea es que no te De cada- genere de cada ninguna organismo. complicación. Claro, claro. Hay personas que, por ejemplo, tienen un ritmo que ingieren un alimento e inmediatamente van al baño, ¿no? Porque tienen un reflejo gastrocólico acelerado. Pero si uno ingiere un alimento y automáticamente después va al baño, ¿asimila los nutrientes? Sí, claro. Ah, Es que por lo general tampoco no es que lo que estás ingiriendo en ese momento Es lo que estás evacuando. eliminando. Claro, ¿no? Probablemente es el tubo digestivo, como su nombre lo dice, es un tubo, es una tubería. Obviamente los alimentos van pasando por varias etapas a nivel de las diversas, digamos, de los diversos segmentos del intestino, ¿no? Tenemos un segmento de almacén, que es el estómago, un segmento de nutrición, de absorción de nutrientes, que es el intestino delgado y grueso, y un segmento encargado de la evacuación, que es el intestino grueso, el colon. Entonces, obviamente va pasando por cada etapa y bueno, pues probablemente que lo ingerimos en un momento, estamos para que nuestro intestino, nuestro tubo digestivo pueda seguir cumpliendo su función, seguramente tiene que vaciarse el otro segmento, ¿no? porque a veces comemos algo, ¿no? Y a los minutos Claro. sentimos ahí, ¿no? Como un dolorcillo El en pequeño el estómago. retorcijón Vamos al baño y dijimos, me cayó mal Me el cayó mal, almuerzo. claro. Es un reflejo, Cena. pero eso es un reflejo. Ajá. Así, por otro lado, también hay pacientes que van al cuarto, quinto día al baño. Y mientras lo hagan sin mayor dificultad, no les genere dolor abdominal, no tengan mucha distensión, Está puede bien. ser normal. Es un normal. Y la consistencia también tiene que ser... La consistencia tiene que ser adecuada. Si le genera mucho esfuerzo, mucho pujo, la deposición es muy dura, ahí pueden haber problemas. Así hagas a diario, ¿no? Muy bien. A ver, doctores, vamos a repasar los datos. Muchos de los trastornos del colon y el recto se pueden prevenir practicando buenos hábitos intestinales. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con buenos hábitos intestinales? Me imagino que en parte la dieta, ¿no? Una buena cantidad de fibra diaria, una buena cantidad de líquidos, haciendo una actividad física regular. Hay que evitar también, por ejemplo, el estar demasiado tiempo sentado, ¿no? Es un problema a veces de las personas que hacen viajes largos o los que se dedican a hacer taxi, ¿no? Personas que suelen tener este problema intestinal frecuentemente, ¿no? Sí. Pero también había antes una costumbre que la gente compraba un periódico grande, se metía al baño con su periódico y se quedaban ahí horas. Entonces, entre comillas, era lo normal. ¿Eso es bueno? ¿Estar sentado en el baño mucho rato? No es bueno, me parece que no es bueno porque uno debe ir al baño cuando tiene el deseo ya de defecar y no ir a sentarse como es una costumbre, porque el estar mucho tiempo sentado y en la posición en la que uno está, pues puede generar mayor prolapso o distensión de las hemorroides, que son unas venas de las que vamos a hablar. Podemos Así es. empeorarlo. A ver, doctora, ¿cómo funciona nuestro tubo digestivo? Tenemos unas imágenes aquí. Por favor, pase usted a la pantalla grande para que nos pueda explicar el funcionamiento. Sí, bueno, este es un esquema de la anatomía del aparato digestivo. Podemos ver acá la cavidad abdominal. Tenemos el intestino delgado, que es el intestino más largo, que está en la parte central. Son las asas intestinales que están conglomeradas al centro. Y tenemos el intestino grueso, que es también llamado colon, del cual vamos a conversar hoy día. En este intestino grueso o colon es donde se forman finalmente las heces, y es donde se van a instaurar alguna serie de patologías relacionadas al estreñimiento, por ejemplo, como la enfermedad diverticular, que es de la que vamos a conversar el día de hoy. En la parte final tenemos la zona del recto y del ano. El ano es la parte ya por donde se eliminan las heces, y es a este nivel, perdón, donde existe un plexo venoso, una serie de venas, que son las cuales se dilatan y son las que van a causar la enfermedad hemorroidal, ¿no? De las que vamos a conversar también el día de hoy. Solo una pregunta. Sí. Hay mucha gente que cada cierto tiempo tiene que limpiarse el colon. Es verdad. ¿Eso existe realmente? No, ese es un mito, ¿no? Continuamente nos consultan eso Sí.
en el hospital, si doctora, debo tomar algún laxante, ponerme algún enema, en realidad no tiene ningún sentido fisiológico, no tiene ningún sentido curativo, no hay necesidad, el organismo está hecho tal cual y uno va a defecar cuando tenga que defecar. Claro, es algo que normalmente debe ocurrir. No hay nada que se atore, porque mucha gente piensa que está algo atorado ahí y que hay que tomar un laxante para eliminarlo. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Creo que por el contrario, y es importante señalar, nosotros tenemos una flora microbiana normal que nos acompaña dentro del intestino grueso. Y el uso o el abuso de los laxantes o de estas famosas limpiezas de colon, como señalan, Van a arrastrar. pueden, claro, alterar esta flora normal que nos protege contra otro tipo de agentes patógenos, de repente contra algunos hongos que pueden proliferar al arrastrar estas bacterias, estos elementos, y más bien generarnos enfermedad, ¿no? Se han visto casos de procesos diarreicos que solamente han sido causados por estos excesos en el uso de laxantes, ¿no? Es muy importante la fisiología, nuestro cuerpo está diseñado, está preparado para funcionar de forma correcta siempre y cuando lo cuidemos, ¿no? Claro, es importantísimo que ustedes lo conozcan también, porque hay muchos productos que se venden en el mercado para limpieza del colon, limpieza del intestino. Eso no existe. Lo que están haciendo es limpiándose todas sus bacterias y haciendo que su cuerpo más bien se debilite. Si el cuerpo es sabio, sabe cuándo tiene que evacuar y cuándo no. Entonces, doctora, ¿en qué situaciones es necesario una limpieza de colon? Bueno, la única indicación te diría cuando uno se va a hacer un examen del colon, ¿no? Que es Solo la ahí. colonoscopía, Ajá. claro, que es un examen para hacer un chequeo interno de la mucosa del colon. Ahí hay que limpiar el colon, ¿no? Porque vamos a introducir una cámara y para que nos permita evaluar bien la zona del intestino debe estar libre de heces. Es la única indicación que te podría decir que Solo en esos solo casos. en el caso que se va a hacer un chequeo médico. Ajá. Sí. Y eso tiene Después, todo un no. protocolo que lo manda el gastroenterólogo. Ajá, muy bien. A ver, teníamos ahí el siguiente dato. Doctor, usted continúe ahí, por favor, porque vamos a hablar ahora de las hemorroides, que son venas hinchadas o inflamadas alrededor del ano o la parte inferior del recto. Tenemos ahí también unas imágenes para que usted nos pueda seguir explicando muy bien cómo lo está haciendo. Ahí está. Como les decía, en la zona donde termina el colon... El anterior. La anterior, por tenemos, favor. Sí, el anterior, por favor. Ahí está. No, la anterior, ¿Dónde se la veía? primera que pusieron. Por favor, no nos mareen a la doctora. Ahí está. Ahí está. Exacto. Esa es la parte final del colon. Es una imagen agrandada. La parte final del colon que se llama recto. Esta es la parte que ya tiene contacto con el exterior. Y este nivel es lo que se llama la zona del canal anal. A este nivel es donde existe una serie de plexos venosos o venas, para decirlo más simples, que en casos de mucho esfuerzo, cargar mucho peso, estreñimiento, pueden dilatarse y pueden generar lo que se llama la enfermedad hemorroidal. Ahora, la enfermedad hemorroidal puede ser de varios tipos también, ¿no? A veces es solo con sangrado, a veces hay trombosis, ¿no? De lo que vamos a comentar ahora. Acá, por ejemplo, en este esquema pueden ver que estas venas dan tanto para la parte interna del colon como para la parte externa. Entonces, a estas les llamaríamos hemorroides internas y a estas hemorroides externas. Las externas, de una manera simple de diferenciarlas, es que están cubiertas por piel, porque están prácticamente en el exterior, y las internas tienen una cobertura de mucosa, ya que todavía están en la parte interna del intestino. ¿Ambas son igual de dolorosas? No, las complicaciones suelen ser diferentes de cada una. Ajá. La más dolorosa suele ser la externa, que usualmente se trombosa. ¿Qué quiere decir la trombosis? Que se forma un coágulo de sangre internamente dentro de esta vena y eso genera dolor por distensión de la vena, ¿no? Esa es la más dolorosa, yo diría que es esta. Ajá, muy bien. A ver, vamos con el siguiente dato. La doctora creo que ya ahora sí, ¿ya puede sentarse? Sí, claro. Ah, todavía no, doctora. Quédese ahí un ratito más que yo estoy bien cómoda en su silla. A ver, los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en la pared interna del colon. Cuando se inflaman o infectan se produce la diverticulitis. Sí, esta es otra complicación que suele verse en personas mayores, generalmente estreñidas. En el colon, esta es una patología del colon, una enfermedad del intestino grueso. Bueno, los divertículos son una especie de bolsas o sacos que se forman en la mucosa del colon, generalmente por distensión del intestino, y hay áreas que son más débiles y se empiezan a formar una especie de bolsitas, ¿no? Generalmente aparecen a partir de los 60 años, es frecuente que aparezca en la población general y pueden tener complicaciones, ¿no? Las complicaciones pueden ser la diverticulitis. Ahí puedes ver las bolsitas al costado. Perdón, perdón. Sí, ahí están los divertículos. Estoy tapándolo. Ok, entonces estas bolsitas, exactamente, no son tumores, son unas bolsitas que se forman en las paredes del intestino y pueden presentar sangrado, pueden infectarse, ¿no? Y pueden perforarse, que son las principales complicaciones de estos. Casi siempre sucede en la parte izquierda del colon, o llamado colon descendente, o colon izquierdo, o colon sigmoides, ¿no? ¿Y esto qué síntomas presenta?
Si la enfermedad diverticular no está complicada, no da ningún síntoma. La mayoría de personas mayores de 60 tiene divertículos dentro de su colon y eso no le da ningún síntoma. Cuando están complicadas es que dan síntomas, ¿no? Y el síntoma puede ser dolor abdominal en el abdomen izquierdo, puede ser también sangrado, porque a veces estas bolsitas se rompen por la presión y producen una hemorragia digestiva. Ok. ¿Y se podría confundir con una úlcera, doctora? Clínicamente sí, o sea, el paciente viene por un sangrado. Claro, porque puede pensar Sí, tengo uno una tiene que úlcera que se me pensar, ha reventado. claro, uno tiene que pensar que es una úlcera hasta que no se demuestre lo contrario, pero cuando hacemos el examen de la colonoscopía es que uno puede hacer este diagnóstico. Ajá, muy bien. Doctora, ¿puede volver a su asiento, por favor? Recuerden que estamos en vivo, estamos esperando todas sus consultas hasta las 11:30 de la mañana. No lo olviden y, por favor, datos concretos para que los doctores puedan darles una buena orientación. A ver, doctor Álvarez. Sí. Con respecto a divertículos. Para los divertículos, sí. Claro. Como señalaba la doctora, son pequeñas herniaciones, ¿no? Pequeños sacos, pequeñas bolsitas que nacen o que se forman en el intestino grueso, producto de diversos mecanismos, como habíamos señalado, uno de ellos el estreñimiento. Otro es la edad, obviamente a medida que van pasando los años, los tejidos van perdiendo cierta elasticidad, ¿no? El estómago pierde esa gran capacidad que tiene de distenderse, ¿no? Dentro de lo que es el mecanismo de la evacuación de las heces, el estómago tiene, el colon tiene que tener una fuerza propulsora de evacuatoria de las heces grande y ese aumento de la presión puede condicionar que ciertas zonas de debilidad aparezcan estas herniaciones. Bien lo dijo la doctora, generalmente afecta la prevalencia, digamos, o la aparición de estos divertículos puede aparecer con el paso de los años, ¿no? Prácticamente después de los 70 años, casi el 80% de la población tiene divertículos. Ahora, el tema es cuando estos divertículos producen síntomas o producen enfermedad, producen complicaciones, ¿no? La diverticulitis es uno de los tipos de complicaciones, ¿no? Es la más frecuente probablemente, ¿no? Que es la inflamación que se va a producir dentro de este saco, de esta bolsita. Generalmente tiene que ver con un tema de obstrucción de la luz de este divertículo, colonización de las heces de bacterias que pueden llegar a generar pues microperforaciones, presencia de pus, presencia de absceso y bueno, y llevarnos a múltiples problemas, desde los más simples hasta los más complejos como una peritonitis generalizada. La diverticulitis, a modo de poder, digamos, compararla, es conocida por nosotros los cirujanos como la apendicitis del lado izquierdo. A diferencia de la apendicitis aguda, que es un órgano que se inflama en el lado derecho, en el cuadrante inferior derecho del abdomen, la diverticulitis genera síntomas muy parecidos, dolor abdominal, intenso, progresivo, va aumentando con las horas, se puede acompañar de vómitos, fiebre, pero que todo se va localizando hacia la zona izquierda del abdomen, ¿no es cierto? Y el dolor es tan fuerte, a veces no cede con analgésicos comunes, que obliga al paciente a acudir a las consultas de emergencia, ¿no? Otras complicaciones, como señaló la doctora, la hemorragia diverticular, el famoso sangrado diverticular que ocurre porque estas pequeñas herniaciones van aumentando, van creciendo y pueden lesionar una pequeña arteriola, un pequeño vaso sanguíneo y producir el sangrado. La hemorragia diverticular es también una emergencia, digamos, bastante crítica. Los pacientes llegan a sangrar de forma importante, llegan con cuadros de anemia aguda. Y hay circunstancias que durante la emergencia nosotros pues también nos es un poco difícil manejar estos pacientes desde el punto de vista quirúrgico si no tenemos el dato exacto, preciso de dónde está localizado el punto de sangrado, ¿no? Anteriormente estos pacientes terminaban a veces en colectomías totales, teníamos que retirar prácticamente todo el colon para poder salvar la vida del paciente. Felizmente en la actualidad existen métodos de diagnóstico mucho más precisos, como las arteriografías, por ejemplo, que nos permiten... no llegará a eso. Por favor, no nos asuste a la audiencia, que es muy temprano todavía. Y que permiten pues un diagnóstico más temprano, ¿no? Y evitar estas complicaciones mayores. Muy bien, ¿no? Y una serie de complicaciones que además estábamos viendo el tremendo listado, ¿no? En la otra parte de la pantalla, ¿no? Sangrado rectal, infecciones, desgarros en los divertículos, fístulas y bloqueos en el sistema digestivo. Sí, entonces esto va a ser como unas bolsitas que están en el recto y como en el intestino grueso, en el colon, y como y por ahí pasan pues las heces, se pueden quedar como que atoradas o atascadas ahí, que después regresan a su camino normal o pueden quedarse y pueden inflamarse. Entonces, cuando estas personas tienen divertículos, les vamos a prohibir todo lo que tenga pepitas. Mira, esa es una recomendación muy generalizada, pero no tan, no es tan científica. Porque ahora que está muy de moda consumir mucha linaza.
¿no? Sí, En sí. los jugos, en Claro. los Porque extractos. al final todo está mezclado realmente. Exacto. Sí, pues todo eso es Sí, una en realidad masa. son recomendaciones. Lo que pasa es que también encontrar divertículos en una colonoscopía es prácticamente un hallazgo frecuente y normal. Hasta cierto punto. Sin normal. embargo, es difícil a veces para el paciente entender por qué tengo esto, cómo me debo cuidar, tengo que operarme, ¿no? Y bueno, uno dentro de las recomendaciones pues le dice que evite el estreñimiento, que tome bastante agua, que coma fibra. Y muchas personas recomiendan eso, ¿no? Evitar la ingesta de pepitas, de semillitas en la dieta para evitar que se puedan meter por las bolsitas de los divertículos y causar una complicación. Bueno, no lo podemos descartar al 100%, pero bueno, puede ser una recomendación. Sí, porque yo decía, pues si todo está compacto, Sí, está siendo compacto, no están paseándose solitas como para meterse, porque mucha gente les prohíben pues que coman uvas, que coman cierto. todo, que coman tunas, Cierto. granadillas, que son tan buenas para mejorar el... Sí, pues sí, La que en digestión, realidad ¿no? sí, son recomendaciones, como te digo, sin un buen Relativas. sustento científico. Sí. Tenemos, doctores, una consulta. Sheilita dice, ¿es recomendable hacerse la hidroterapia de colon? Algunas personas lo recomiendan. Ya creo que estos se refieren, cuando hablan de hidroterapia, se refieren a estos Lavados, sí, de con colon, enemas, me imagino. enemas, laxantes. En realidad no está científicamente recomendado, no tiene ninguna indicación, no hay ninguna razón de ser. Pero fíjate, esto suena bonito, hidroterapia de colon, o sea, ya le pusieron hasta el Eso es un nombre a la nombre técnica esta, como es los un lavados nombre- de hígado que existen, Sí. también, eso no existe, Eso no es se un debe nombre que hacer. no existe en medicina. No, además de los procedimientos, bueno, los procedimientos para lo que son las colonoscopías sí definitivamente está indicado, se realizan. En el caso de cirugía, incluso nosotros, cuando vamos a operar un paciente del colon y tenemos que preparar ese colon, anteriormente pues existían estos lavados masivos del colon, dejar el colon absolutamente limpio para que la cirugía en teoría sea menos contaminada. Sin embargo, en la actualidad igual los estudios han demostrado que el riesgo de infecciones de heridas operatorias no tiene mucho que ver con este excesivo lavado del colon. Es todo lo contrario. El barrer esta flora intestinal consecuencias negativas trae para la consecuencias salud. negativas. Entonces, sí, definitivamente hacemos una preparación protocolizada, como nos señaló aquí el doctor, pero teniendo en cuenta siempre no cometer excesos en este hecho, ¿no? Muy bien, vamos a hablar, ¿no?, de los dos tipos de cirugías que hay. Está la resección intestinal primaria y también la resección del intestino con colostomía. ¿En qué consisten? Vamos a la pausa, doctores, primero. Ok, ¿no? claro. Toman un poquito de agua y nos explican Perfecto. con detenimiento. Ya regresamos. Hoy en la Junta Médica estamos hablando de la enfermedad diverticular y de las temidas hemorroides. Antes de irnos a la pausa, ¿no?, habíamos mencionado cuáles son las dos intervenciones que se realizan, ¿no? Por un lado, habíamos dicho la resección intestinal primaria y la resección del intestino con colostomía. Así que vamos a pedir al doctor Álvarez que, por favor, ahora sí, su turno de acercarse a la pantalla, por Claro, favor, cómo no. para que nos pueda explicar en qué consisten estas operaciones. A ver, tenemos la imagen. Don Juan Carlos, en esta figura, ¿qué partes son las que donde están más frecuentemente presentes los divertículos? Prácticamente el 90% de los divertículos se localizan en lo que nosotros llamamos el colon izquierdo, ¿no? Básicamente colon descendente, colon sigmoides, ¿no? Es el colon sigmoides que prácticamente es intraperitoneal, donde tenemos la mayor cantidad de divertículos y que son los que finalmente llegan a complicarse o a generar todos los problemas que hemos señalado: perforación, sangrado, inflamación, ¿no es cierto? Entonces, es muy raro encontrar, pero sí puede aparecer también divertículos en el colon transverso y en el colon ascendente. Generalmente cuando aparecen en esas zonas son únicos, mientras que cuando aparecen en la zona del colon izquierdo son múltiples y puede haber uno o varios divertículos perforados o complicados, ¿no? Con respecto a, para poder detallar el tema de la cirugía, ¿no? Bueno, hablaban de resección intestinal primaria, sería, bueno, el término es resección intestinal con reparación primaria. Básicamente consiste en, bueno, en este caso prácticamente es el colon sigmoide el que está comprometido por los divertículos. Alguno de ellos es el que está complicado. A veces cuando entramos a sala de operaciones, ¿no? Y vemos, pues, una peritonitis, una inflamación, ¿no? Total, no podemos identificar cuál es el divertículo comprometido o el divertículo afectado, y bueno, tenemos que
hacemos una cirugía con la intención de curar definitivamente al paciente y en ese sentido resecamos la cantidad de colon comprometido por divertículos, sean enfermos o sanos, y la reparación primaria consiste en, bueno, una vez que hemos resecado este segmento, hacer una unión, ¿no? Una anastomosis se llama eso, suturar el intestino para restituir el tránsito intestinal, es decir, mantener indemne el tubo digestivo. Ahí lo que haces es cortas los dos pedazos y los pegas. Y los empatamos, así es, ¿no? Y en el caso de, pero existen circunstancias en las cuales hay demasiada inflamación, el paciente de repente, porque probablemente estos pacientes llegan con varios días de enfermedad, cierto grado de desnutrición, con fiebre, en estado de sepsis, en estado de shock. Entonces, en esas circunstancias es muy riesgoso hacer una anastomosis primaria, hacer un empate, como señalaba el doctor. ¿Por qué? Porque ese empate se nos puede abrir, puede fistulizarse, pueden tener complicaciones realmente bastante severas que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, en esas circunstancias nosotros optamos por una medida, digamos, algo más, si bien es cierto, algo más traumática, pero mucho más segura para la salud del paciente. Es decir, el segmento de colon que hemos cortado, bueno, cerramos el cabo distal y el segmento de colon lo abocamos hacia la pared, para que de forma provisional, digamos, momentánea, algunos meses, el paciente defeque a través de esta bolsita de colostomía. Y una vez que la inflamación ha disminuido, la paciente se ha nutrido adecuadamente, han mejorado los procesos, hemos dado un tratamiento nutricional correspondiente, recién podemos reintervenir para restituir el tránsito intestinal. Se recomienda que eso no ocurra antes de las 12 semanas, que más o menos es el tiempo en el cual el intestino se recupera, ¿no?, del todo, del cuadro infeccioso severo del cual ha sido víctima. Doctor, ¿eso se ve más en hombres o en mujeres? La diverticulitis, la diverticulitis en general no tiene mucho que ver en cuanto a lo que es grupo etario. Prácticamente es muy similar, es muy similar la incidencia entre ambos sexos. Lo que sí se ha demostrado es que generalmente los casos complicados aparecen en pacientes que abusan de alcohol, abusan del cigarrillo, o en pacientes que abusan de antiinflamatorios no esteroideos. A veces nosotros vamos a la farmacia por un dolor de muela o por un dolor de cualquier tipo, nos tomamos una aspirina, nos tomamos algún tipo de AINES, ¿no?, paracetamol, y se ha demostrado, sí, que la predisposición a que un divertículo se inflame y se complique está muy asociado a un alto consumo de los AINES. O sea, los AINES no solamente van a afectar el estómago, sino también afectan el colon, sobre todo en estos pacientes que tienen estas herniaciones dentro del colon y podrían complicarse y generar todo este tipo de desastres, ¿no?, de situaciones para nosotros pueden constituir realmente, son lo que nosotros llamamos abdómenes catastróficos, ¿no?, una peritonitis severa, vemos todo el tema de la pus, las heces dentro de la cavidad abdominal, y eso es lo importante. Primero, acudir prontamente al diagnóstico, no acudir prontamente al médico, no ir a la farmacia, no automedicarse, sino recibir la evaluación especializada inicialmente por el gastroenterólogo, y seguramente una vez de que se determine de que requiere algún tipo de intervención, seguramente lo pasarán con nosotros, con los cirujanos. Pero ¿cuánto es lo máximo que puede sacar de colon si es que hubiese mucha enfermedad articular? Por la gente va a decir, me sacan ese pedazo de colon y ya no me va a funcionar. Claro. Lo ideal es siempre ser lo más conservador posible, es decir, tratar de sacar solamente el segmento afectado, pero han habido circunstancias, como les señalaba anteriormente, en los cuales los pacientes tenían hemorragias diverticulares, ¿no?, y habían varios divertículos que sangraban, y se ha llegado a casos en los cuales ha tenido que resecarse todo el colon en aras de salvar la vida del paciente, y los pacientes quedaban con ileostomías, es decir, lo que se abocaba era el intestino delgado, o se abocaba o se anastomosaba directamente el intestino delgado con el recto. Obviamente esto va a conllevar a problemas a futuro en el paciente. Es como si el paciente viviera con una diarrea crónica, ¿no es cierto? Pero obviamente va a estar vivo. Le hemos salvado, son cirugías de control de daños, una cirugía para salvarle la vida del paciente. Pero no tiene calidad de vida. Claro. Son casos extremos. Ajá. Son extremos, pero ¿no? Normalmente resecamos solamente segmentos comprometidos, ¿no? De repente solamente el colon sigmoides, que corresponde prácticamente a un 20-25% de todo el colon. Una persona puede cumplir o el colon puede suplir su función, que es la de reabsorción de líquidos, con aproximadamente el 50% de su longitud, ¿no es cierto? O sea, con que saquemos lo que se hace en cirugía oncológica también, ¿no? Resecar una hemicolectomía izquierda o una hemicolectomía derecha va a ser suficiente para que el colon pueda cumplir su función. Muy bien, doctor, puede volver a su sitio. Tenemos otra consulta que ya nos ha llegado. A ver, Mónica nos llamó desde Nazca. Sufro de hemorroides externas desde hace 20 años. No llevo tratamiento porque no me causa dolor. ¿Debo operarme? ¿Qué me aconsejan? A ver, doctores. Sí, bueno, yo sinceramente no, si un hemorroide no causa problema, no causa síntomas, no causa dolor, no ha tenido complicaciones, no
no sería recomendable hacerse una cirugía. Solamente en caso de complicaciones estaría recomendado. Lo que sí debería hacer es optimizar su dieta, líquido, ejercicio. Claro, y obviamente también optimizar su diagnóstico, ¿no? Porque a veces también hay personas que sienten que tienen un bultito en el ano, pero piensan que son hemorroides y a veces son otras enfermedades perianales, ¿no? Es cierto, he visto mucho BPH, por ejemplo, que Sí, pensaban ajá. que era hemorroides. Sí, sí, sí. O unas cicatrices, ¿no? Perdón, que se llaman plicomas, ¿no? Plicomas. Que también son unos bultitos que están en el ano, que son como unas cicatrices. Y bueno, y las personas piensan que son Estas hemorroides. pomadas, ¿no?, que se venden mucho, ¿no?, que hay muchos comerciales sobre esas pomadas, ¿sirven realmente para tratar las hemorroides? No, lo que sirven para las hemorroides son las medidas generales, higiénico-dietéticas que recomendamos, ¿no? Los baños de asiento, por ejemplo, o sea, que el paciente se siente en un recipiente donde haya agüita tibia o calientita, donde haya reposado alguna hierba antiinflamatoria, por ejemplo el llantén o la manzanilla, es una medida física que puede ayudar a mejorar los síntomas, ¿no? El no estreñirse, el tomar abundante líquido en esos días y que está con complicación le va a ayudar. La crema generalmente tiene algunas sustancias que pueden ser antiinflamatorias. Entonces, al aplicarse la crema, el paciente puede sentir una leve mejoría, lo cual no quiere decir que está curándose ni tratándose de las hemorroides, ¿no? Es solamente como Eso es bueno sintomático. saberlo. Y esas pastillas que vienen también muy famosos en todo el mundo, y también están acá, que dicen, y la propaganda es, tiene el hemorroide, y de repente, ¡shrum!, desaparece. Esas pastillas generalmente tienen en los ingredientes componentes de fibra. Me parece que van dirigidas a mejorar el bolo O sea, fecal. lo obligan a comer fibra. Sí, me parece que es eso, porque en realidad no hay un tratamiento con una pastilla que te va a curar las hemorroides, ¿no? Y el dovecilato de calcio que usamos, Como antiinflamatorio Como puede antiinflamatorio, servir ¿no? para mejorar los síntomas durante el proceso agudo, o sea, durante una complicación aguda de hemorroides. por eso se da solamente un mes más. Sí, o semanas, dependiendo del... Ajá. Sí, dependiendo del... A ver, tenemos más datos. Vamos con el siguiente, por favor. Vamos a ver algunos factores de riesgo de las hemorroides. Y hemos dejado de lado el estreñimiento. Ojo, a ver, estreñimiento, embarazo, diarreas, levantar mucho peso con frecuencia. ¿Añadiríamos otros factores de riesgo? Sí, lo que había señalado la doctora inicialmente, la enfermedad hemorroidal, como la mayor parte de la patología no rectal, es conocida como la enfermedad de los choferes o los conductores. A veces también, porque son personas que pasan mucho tiempo sentadas, varias horas sentadas sobre superficies incluso calientes, que condicionan a que la fisiología de ese nivel se altere, ¿no es cierto? Haya procesos de inflamación, haya procesos de irritación, que condicionan a que estos plexos venosos, estas venas, se dilaten y condicionen, pues, la aparición de las hemorroides. Es muy frecuente que choferes, conductores, sobre todo de larga ruta, vengan o acudan a consulta. Lamentablemente acuden a consulta después de varios años de enfermedad. Es una enfermedad, la hemorroides es una enfermedad que lamentablemente no podemos precisar la incidencia real porque por seguramente vergüenza, por algún tipo de recelo en cuanto a lo que es la intimidad, acuden tarde a consulta o acuden varios años, después de varios años de padecimiento, ¿no? Entonces no podemos tener cifras reales, pero ya cuando generalmente es bastante molestoso el tema del dolor o el sangrado, que es el otro síntoma muy frecuente de la hemorroides por los que acuden a consulta, son cuando pues es momento de tratar, ¿no? Entonces se recomienda a ese tipo de pacientes o este tipo de personas manejar menos horas o tomar periodos de descanso o incluso, bueno, a veces es imposible pues dejar de trabajar porque Claro. hay que, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, el uso de unos cojines tipo picarón, en los cuales evitan que por lo menos la zona, el ano, esté o entre directamente En en contacto contacto directo. con el asiento, ¿no? Claro, es una medida de protección parcialmente, digamos, pero que sí se ha visto que ayuda sobre todo a los pacientes cuando los operamos, ¿no? Después de operar. Muy bien. A ver, tenemos otra consulta. Vamos a ver la pregunta, por favor. ¿La tenemos? Nos vamos a una pausa primero. Recuerden que estamos recibiendo todas sus consultas, así que envíen sus preguntas. Después de la pausa, ¿no?, viene Jorge Cabrera para enseñarnos los baños de asiento. Así es, acá están todos los voluntarios. Tú el primero. Vamos a la pausa y ya regresamos. Jorge, buenos días. Hoy Buenos estamos días. hablando de un tema que le encanta a la gente,
las Uy, hemorroides. es un tema muy doloroso, ¿no? ¿Para qué te digo Y que muy no? Sí, sí. oculto. Así es, A ver. muy secreto. Pero tenemos algunas recomendaciones que hacer desde el punto de vista de las plantas medicinales, ¿no? Y podríamos empezar, por ejemplo, hablando de los famosos arándanos ahora. A ver, cuéntanos. Están muy de moda y sobre todo muy comercializados, ¿no? Incluso en formato pastilla también, ¿no? O sea, en cápsula. Vienen Ajá. encapsulados. Y, por ejemplo, este platito de aquí, ¿no es cierto? Trae una buena cantidad de arándanos, aproximadamente 2 a 3 soles, toda esta cantidad de arándanos que hay aquí en el plato. Y generalmente recomiendan consumir 10, ¿no? Existen algunos estudios ya del arándano. ¿Para qué sirven exactamente los arándanos? ¿De Bueno, qué forma los nos arándanos ayuda? tienen gran cantidad de componentes fenólicos, de componentes antioxidantes principalmente. Es decir, estos compuestos que viajan por nuestro cuerpo capturando radicales libres, que son los que generan daño en las membranas celulares. Estos daños en las membranas celulares pueden conducir a una serie de patologías. Entonces el consumo de antioxidantes es, digamos, algo recomendable. Sin embargo, hay otros alimentos que tienen compuestos antioxidantes, no podríamos solamente recurrir al tema de los arándanos. La oxidación celular es un tema completamente natural en el organismo, no es que alguien va a evitar la oxidación al consumir antioxidantes, pero podríamos nosotros ir menguando algún tipo de patología. Amortizando. Así es, con el consumo de un compuesto, de una fruta con gran cantidad de componentes antioxidantes. Además, el arándano tiene algunos estudios que han demostrado que es vasoconstrictor, que ayuda, ¿no es cierto?, a darle un mejor tono a las membranas de las arterias, ¿no es cierto?, de las venas incluso. Tiene algunos estudios para el tema de las varices, por ejemplo, el arándano. Entonces, es una fruta que nos podría ayudar a mejorar nuestra calidad de vida, ¿no es cierto?, para algunos problemas referidos al sistema circulatorio, sobre todo, para lo cual el arándano es muy recomendado, ¿no? Algunos incluso lo relacionan también para los síntomas de la menopausia. Bueno, como te decía, Paola, el tema de los componentes antioxidantes ayuda mucho por el tema de eliminación de radicales libres que pueden conducir a una serie de enfermedades relacionadas a lo que tú dices. La gente que tiene varices, entonces, que consuma arándanos, ¿qué le va a permitir? Que tenga más contractibilidad de esa vena. Así es, o sea, que las membranas de la vena sean más, tengan un mejor tono, ¿no es cierto? Que no sean tan frágiles. Tan dilatadas. Así es, ¿no? Pero ojo, no significa que porque como los arándanos se va a curar de las varices. No, definitivamente que no, atención. ¿no? Pero sí nos va a ayudar en el tratamiento de comer una fruta, ¿no? Que es 10 frutas al día, por ejemplo, es lo que se recomienda en el tema de los arándanos. 10 bolitas. Sí, 10 bayitas que tenemos aquí y que son muy agradables, ¿no? No para nada tienen sabor desagradable, Sí, así comer. Leslie ya testeó. Sí, Ya probó. Fue para Qué ver bueno. si eran ciertas o no eran ciertas. ¿y se siente mejor, doctor? Ya estoy recontra Fenomenal. Ahora, vamos a hablar de los famosos baños de asiento. Así es, y para eso tenemos aquí al llantén, ¿Y la tina va a pasar después, no? que traigan la tina y hacemos acá una demostración. El llantén hemos hablado del llantén, doctor Leslie Paola, anteriormente, porque es una planta antiinflamatoria con muchísimos estudios ya. El llantén es originario de Europa, viene del Mediterráneo, entonces en Europa han estudiado mucho a este plantago mayor, que es la especie que trajeron los españoles aquí y que se ha naturalizado en nuestro medio y que hoy en día nos puede ser útil, por ejemplo, para estos baños de asiento, ¿no? Que consiste en hervir agua, colocar, por ejemplo, 2 atados, yo he traído uno solamente por la economía, pero podemos poner 2 atados en una tina, ¿no es cierto? Dejarlo ahí reposar unos 15 minutos, que hay que esperar que el agua entibie, no hay que sentarse de frente en el agua caliente. O sea, quemar ahí. Así es. Dejar que entibie, ¿no es cierto? Y proceder a lavarse, inclusive a reposar dentro de la tina. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo Uno aconsejable? podría reposar 10 a 15 minutos, no ¿no? más. La idea es hasta que se enfríe el agua. Sí, y agregar algunas otras plantas también, que por ejemplo son muy útiles, como la malva, que es una planta mucilaginosa,
que también tiene efectos antiinflamatorios. Y algunos recomiendan también, por ejemplo, baños con manzanilla, Manzanilla, claro. que es otra planta antiinflamatoria muy interesante. Y todo esto nos puede ayudar a calmar algunos síntomas, pero como bien ha dicho el profesional médico, este tema tiene que ser tratado pues a fondo, ¿no? Y para eso siempre hay que recurrir a la consulta médica. No nos podemos escapar de eso. Le podemos agregar menta. Un poquito de menta para que Para refrescar. refresque, Para para sentir que un frescor. refresque, Para que se así es, ¿no? Uno se va a sentir Hay que fresquísimo. aprovechar lo natural. Así Muy es. bien. ¿Y la sábila? Y la sábila, por la cantidad de mucílago que contiene, eso va a ayudar a que la evacuación pues de las heces sea favorable, ¿no? Hablaban los profesionales médicos hace un momento acerca del endurecimiento de las heces y cómo esto puede producir el rompimiento, ¿no es cierto?, de las venas que están en el recto, en el ano. Entonces, a partir del consumo de la sábila, que también tiene propiedades antiinflamatorias, tiene estudios hechos en China, en Europa, académicos acerca del poder antiinflamatorio que tiene, también tiene mucílago y que puede ayudar a la evacuación de las heces sin producir rompimientos o sangrados, ¿no? Inclusive cuando tal vez algún tipo de sangrado se pueda haber originado, los componentes que tiene la sábila pueden ayudar a la cicatrización porque la sábila tiene esas propiedades también cicatrizantes. Pero todo esto, por supuesto, nosotros lo decimos como coadyuvantes en el tratamiento que no podemos eludir, que es ir a un médico. Así es. En el caso de la sábila, se supone que estamos hablando de ingerirla, La podemos comer, correcto. ¿cierto? Así es. Para que haya una mejor evacuación, ablandamiento de las heces. Así es. Por ejemplo, acá tenemos una porción de sábila que la producción ya cortó para poder verla desde el interior, pero miren, toda esta porción de aquí yo puedo extraer la parte del mucílago, ¿no es cierto? La carne, ¿no? Nosotros le conocemos eso como parénquima. Todo eso lo podemos sacar, ¿no es cierto? Y lo podemos licuar y eso lo podemos tomar. Entonces, por las mañanas en ayunas, eso nos puede ayudar a poder tener un día calmado, ¿no es cierto? Y poder tener una evacuación normal. Porque mucha gente que quizás también quisiera colocársela directamente, ¿sería bueno? ¿Es posible? Lo que pasa es que la sábila es muy, muy blanda, ¿no? Tendríamos que de repente ponerla en el freezer un momento para que endure un poquito y hacer como especie de pequeños supositorios, pero en realidad estamos ahí yendo a tientas, ¿no? Yo desconozco. Acá simplemente es ingerirla. Ingerirla, pero Para que no nos cambie. su idea es muy buena, ¿no? La No, aplicación para- tópica, para si es caso, que claro. habría posibilidades de hacer una aplicación tópica con la sábila, sería fabuloso, ¿no? Si alguno podría conseguir, no sé, supositorios de sábila, desconozco si existen o no, pero de todas maneras la sábila, propiedades cicatrizantes, propiedades antiinflamatorias, hay evidencia científica acerca de eso, ¿no? Muy bien, a ver, nos conectamos vía Skype con nuestros doctores, Con otro ¿no? estudio. Al otro lado del estudio. Han estado muy atentos, ¿no? Escuchando la explicación de Jorge. Doctores, ¿se debería agotar primero esta vía antes de quizás optar por una cirugía? En casos, por En el caso de las ejemplo, hemorroides, por ejemplo. Sí, como comentaba al inicio, hay una complicación de las hemorroides externas que es la trombosis hemorroidal, que consiste en la formación de un coágulo dentro de la vena. Este es un proceso agudo y muy doloroso. En ocasiones es mejor el manejo quirúrgico, que consiste en hacerle un pequeño cortecito a la vena que está con el coágulo y liberar ese coágulo y con eso calma el dolor. Sin embargo, muchos pacientes no llegan a la emergencia o al consultorio en el momento agudo del problema. Llegan ya pasado 2, 3 días, ¿no? Cuando el cuadro está en un proceso intermedio o a medio de una resolución. En esos casos es recomendable estos manejos higiénico-dietéticos, como han recomendado hace un momento. La temperatura alta, el calor, con algún componente de alguna hierba, por ejemplo el llantén o la manzanilla, que tienen propiedades antiinflamatorias, es bueno como un tratamiento local. O sea, normalmente lo usamos cuando ya pasó la opción de una cirugía en el momento de la trombosis aguda del hemorroide, ¿no? Pero podría ser también de manejo quirúrgico, ¿no? Claro, las hemorroides, realmente, bueno, el pilar del tratamiento, del manejo de las hemorroides son las medidas higiénico-dietéticas. La base de esta pirámide que constituye el tratamiento para las hemorroides es la dieta, seguidamente de los procesos que nos ayudan a corregir, en este caso, el estreñimiento, que es el principal factor de riesgo para la aparición o complicación de las hemorroides.
Seguido de estas medidas como los baños de asiento que han detallado y que han explicado, particularmente el uso del llantén como parte de un aditivo en el en el uso de estos baños de asientos nos ha traído buenos resultados. Pero finalmente existen pacientes que, a pesar de la insistencia de que son las medidas higiénico-dietéticas las que van a contribuir a controlar la enfermedad, a disminuir los riesgos de complicaciones, a veces no se logra eso, ¿no? Y la enfermedad continúa avanzando, continúa progresando, hasta el nivel en el cual sí, pues, llegamos a situaciones complicadas, ya como la trombosis hemorroidal que señaló la doctora, que es incluso una cirugía de emergencia, una cirugía de urgencia, en la cual tenemos que abrir y sacar ese coágulo para poder resolver el problema del dolor, que es terrible. Y en otras circunstancias, bueno, ya los paquetes hemorroidales se han dilatado tanto, no responden al tratamiento médico, digamos, ¿no?, a las medidas higiénico-dietéticas, y que requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Consisten en la extracción de todos los plexos venosos desde la raíz, desde el origen de su vaso hemorroidal a nivel de la región perianal, ¿no? Muy bien. Pero, Tenemos, un ratito, una consulta justo, ¿no?, sobre eso que estamos conversando. A ver, la ponemos, por favor. Carla, de Miraflores, ¿es bueno tomar hojas de zen para limpiar el estómago? Ajá. Pregunta para los tres, ¿ah? Así que atentos. A ver, Jorge, primero. El zen, ¿no es cierto? Acá en nuestro país nosotros le conocemos como la retama de la selva, ¿no? Es la acacia reticulata o Senna reticulata, es de la familia de los frejoles. Es una planta que crece en la Amazonía y las hojas tienen efecto laxante. Es decir, van a producir una evacuación no muy drástica de del intestino. Entonces, hojas de zen como un laxante funcionan, ¿no? Si alguien quiere laxar, toma estas hojas de la retama de la selva y va a laxar, ¿no? De ahí, el tema relacionado con la hemorroides, yo creo que los médicos nos podrían ilustrar un poquito mejor el tema de los laxantes, ¿no? A ver, doctores, seguimos con el tema de la limpieza. La gente se quiere limpiar el estómago. Bueno, hay sustancias que pueden ser muy catárticas, ¿no? O sea, estimular con mucha severidad la evacuación. No es lo ideal, ¿no? Lo ideal es mejorar la alimentación, consumir continuamente mayor cantidad de fibra, de agua, para lograr heces normales sin necesidad de llegar a la necesidad de los laxantes, que pueden ser en algunos casos irritantes de la mucosa del colon, ¿no? El zen, por ejemplo, puede ser que tenga algún efecto catártico interesante, pero sería recomendable usarlo solo, pues, en caso de extrema necesidad, cuando ya hubo un descuido de la alimentación de algunas semanas, ¿no? Pero no de forma diaria ni como un tratamiento indicado para el estreñimiento. Claro, quédense con eso, de extrema necesidad, ha dicho la doctora. A ver, doctor. Sí, del mismo modo coincido con la doctora. Lo que se busca con los elementos, digamos, con los productos dietéticos o con la fibra que consumimos, lo que buscamos no es un efecto laxante, no es que buscamos limpiar el colon. Bueno, tengo la pregunta, me imagino que iba el tema, hablaban de limpieza de estómago, el estómago no se puede limpiar, ¿no? Limpieza de colon, hablamos. Lo que nosotros buscamos es ablandar las heces. Lo que hace la fibra es jalar agua, arrastrar agua y hacer que las heces sean mucho más blandas. Entonces, esa es la finalidad del uso de este tipo de alimentos, ¿no? O la fibra. Eso es lo que hace. No tiene un efecto laxante, que ya explicamos de que eso puede condicionar otras patologías, otros problemas, ¿no? Lo que nosotros buscamos con el consumo de la fibra es que las heces sean mucho más blandas, por lo tanto, que la evacuación sea mucho más fácil, digamos, y que obviamente, pues, evite que el paciente tenga que pujar o que tenga que pasar varias horas o días sin defecar, ¿no? Muy bien. Jorge, como siempre. Sí, bueno. ¿Algo más para añadir? Sí, a Carla Sí. le podemos recomendar que por las mañanas consuma sábila, ¿no? En vez de buscar un laxante. Y esta semana, el día domingo, estamos en la feria del Concitec, ¿no? Así que invitamos a todos los amigos de Trujillo. El Concitec está organizando su feria de ciencia y tecnología en Trujillo, y ahí vamos a estar hablando de una plantita muy interesante, Physalis peruviana, el aguaymanto, y vamos a estar repartiendo plantitas de aguaymanto en el stand del Sensi esta semana en Trujillo, el día domingo en la mañana. Espero mi aguaymanto para la próxima semana. Lo traemos, claro, como no. Dos aguaymantos, así es. Muy bien, Jorge, Gracias, muchísimas gracias por, como siempre, ilustrarnos, ¿no?, sobre las maravillas de estas plantas que tenemos aquí. Muy bien, nos vamos a la pausa, pero antes tenemos Pregunta. otra consulta. Judith, ¿llegas a leer, Leslie? Sí, ¿los Te pólipos soplo. tienen alguna relación con las hemorroides? Interesante. A ver, Lo vamos a ver después de la pausa. ya regresamos.
preguntarle a Judith, que preguntaba si los pólipos, ¿no?, tienen alguna relación con las hemorroides. Bueno, en realidad no. Los pólipos son tumores benignos que aparecen en el colon por factores genéticos, hereditarios, ¿no?, independientemente del tema del estreñimiento, y no tiene ninguna relación con las hemorroides. No tiene nada que ver, ¿no? Nada Y que ver. doctor, usted ya más o menos está explicando en qué consistían las cirugías de hemorroides. De hemorroides, claro. Sí, como señalábamos, bueno, existen dos procedimientos, dos formas de cómo tratar desde el punto de vista quirúrgico. Existen los procedimientos no invasivos o conservadores, digamos, ¿no? En los cuales no hay que resecar, no hay que cortar, no hay que quemar. Y existen los procesos, sí, un poco más radicales, en las cuales sí involucran una cirugía con anestesia, hospitalización, sala de operaciones, etcétera, ¿no? Lo que se señala en la pantalla, pues en primer lugar, la ligadura con banda elástica es un procedimiento, es más que una cirugía, un procedimiento, ¿no?, que consiste en utilizar unas pequeñas bandeletas para llegar hasta la raíz, ¿no?, asfixiar, digamos, el paquete hemorroidal, y con esto se necrosca se necrosa y caiga. Es un procedimiento ambulatorio. La escleroterapia del mismo modo. Son procedimientos que bueno, los hacen los gastroenterólogos generalmente. Doctor, disculpe, ¿y qué posibilidades hay de que vuelvan a salir de nuevo hemorroides? Exactamente, a eso iba con respecto en la anterior ocasión que intervine. Nosotros vamos a tratar las hemorroides, vamos a ligar los paquetes hemorroidales, vamos a llegar a la raíz del problema y ligarla definitivamente. Pero si no corregimos el problema de fondo, que es el estreñimiento o la constipación, estos paquetes pueden volver a dilatarse, pueden volver a inflamarse, y el problema puede volver a aparecer tal cual como una primera vez. Entonces, lo importante, por eso es que la base o la pirámide del tratamiento de la hemorroides es la dieta y las medidas higiénico-dietéticas. O sea, se basan justamente en eso, porque si no lo corregimos, el problema va a continuar, así lo operemos 1, 2, 3, 4, 5 veces. Es el pilar, es la base de todo el tratamiento en general. Exactamente, por eso de primera intención nosotros no enviamos un paciente para un manejo quirúrgico. Primero le advertimos al paciente, le hacemos recomendaciones. Solo en caso de complicaciones muy severas deben ser manejados. Sí, si no, no. Pero la verdad es que los pacientes, de verdad, yo he visto pacientes que tienen hemorroides y les dicen que cambien la dieta, que tomen agua, Y aún así ejercicio. No hacen muchas cosas. Estaba viendo ahorita, justo estaba chequeando, hay páginas que dan hidroterapia para el colon. Y páginas para limpieza de colon, porque dice que hay que desintoxicar el colon. Y eso es totalmente mentira, no tiene ninguna indicación. Así es. Y eso rueda mucho en las redes sociales. Sí, claro. Se ve constantemente, ¿no?, que toma esto, que va a ayudar, ¿no?, a la limpieza de colon, etcétera. Y sobre todo a veces las personas mayores se dejan llevar. Exacto, ¿no? Nuevamente insistir de que esto puede conllevar a traer problemas serios en el paciente, ¿no? El barrido de la flora intestinal colónica puede conllevar a problemas serios en el paciente, ¿no? Nosotros, las bacterias que viven en nuestro colon son elementos, generamos una simbiosis con esas bacterias, es decir, nos ayudan, nos protegen contra otro tipo de infecciones o otro tipo de enfermedades, y es muy importante conservarlas y mantenerlas como tal. Y aprovecho que lo que dice el doctor, la otra causa por la cual mucha gente barre la flora es por tomar antibióticos sin necesidad. Exacto. Cada enfermedad tiene una indicación, un antibiótico por ciertos días con prescripción médica. Si no, no, porque también nos estamos barriendo la flora, que es importante para la inmunidad. A ver, Marco nos dice, me hice un tratamiento donde me ligaron las hemorroides, pero ahora están en grado 4. El coloproctólogo me dio tratamiento con antibiótico para que baje y pueda, según él, cerrar por sí solo u operarme. Llevo 12 días con las pastillas y siento mucha debilidad y cansancio. ¿Está relacionado el malestar que tengo con los fármacos? ¿Qué me aconseja? Bueno, un hemorroides, al hablar de hemorroides grado 4, estamos hablando de, digamos, el grado final, la etapa más severa dentro de lo que es la clasificación de las hemorroides internas, ¿no? Y un paciente que ha sido operado, ¿no?, en el cual, bueno, no nos especifican si ha sido operado, aparentemente le han hecho una ligadura, ¿no?, con bandas, es decir, han estrangulado el cuello del hemorroides para esperar que caiga. Pero lleva 12 días y aparentemente no hay una mejoría, ¿no? Tiene más bien algunas molestias. Probablemente esas molestias de debilidad y cansancio estén asociados a un tema de, seguramente el paciente ha sangrado mucho, o no digo por el procedimiento, sino como por parte de la patología. Ya señalamos, uno de los síntomas más frecuentes de la hemorroides es el sangrado, que te puede llevar a una anemia crónica, y puede generar todo este tipo de problemas, ¿no?
Yo sugiero que vuelva a consultar, ¿no?, a su gastroenterólogo, le vuelva a hacer una nueva evaluación y en la medida de lo posible es muy probable que este paciente requiera una cirugía un poco más radical, un poco más, digamos, profunda, con la intención de ligar las hemorroides desde la base y lograr pues, la cura definitiva de este episodio. Pero si no corrige el estreñimiento y demás, seguramente pueden volver a aparecer. Doctora, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo con la... Muy bien, con el vamos con la comentario. siguiente consulta. Guita, ¿qué complicaciones pueden tener las hemorroides internas que no se tratan? Hemos conversado sobre las hemorroides externas, que son las que se trombosan. Las internas generalmente son las que sangran. Entonces, es aquel paciente que continuamente presenta sangrado al defecar. Generalmente en procesos en los que está estreñido o en los que ha estado cargando mucho peso, ¿no? Las hemorroides internas son aquellas que van a ir creciendo y conforme van a ir creciendo van a ir apareciendo hacia el exterior. No, justamente en relación a la pregunta anterior, la hemorroide grado 4 es aquella hemorroide interna que ya prolapsó y ya la puede ver el paciente afuera, el médico lo puede ver afuera, ¿no? Entonces, las hemorroides internas, del mismo modo, es el mismo manejo higiénico dietético del que ya hemos comentado. Si el sangrado es muy reiterativo y si el grado de hemorroides no es tan avanzado, se puede tratar con procedimientos ambulatorios, como son la ligadura de hemorroides, pero cuando ya estas avanzan, pues viene la cirugía, ¿no? Igual que para las externas, para las internas, ¿no? Claro. Otra complicación que pueden aparecer con las hemorroides internas es que, bueno, pues el proceso sigue avanzando. Son varios los paquetes hemorroidales que rodean de forma circunferencial el ano, digamos, ¿no? Y todos pueden de forma simultánea inflamarse, dilatarse y generar prácticamente un cierre incluso de la región perianal. Y el tratamiento quirúrgico a ese nivel, a veces también, si hacemos todo de forma bruscamente, puede llevar a complicaciones como las estenosis, ¿no? Prácticamente hay un cierre de esa zona, la mucosa se pega y puede llevar a complicaciones severas. Así es que cuando tenemos pacientes con hemorroides prolapsadas, hemorroides de grado 4 internas, lo importante es tratarse oportunamente para evitar complicaciones de este tipo, ¿no? A ver, Walter llamó desde Arequipa, la Ciudad Blanca. Dice, hace 5 años me detectaron el colon largo y también sufro de estreñimiento. ¿Debo operarme? Miren lo que dice, tomo laxantes para regularizar el estómago. El colon largo es un hallazgo frecuente durante un examen de la especialidad, una colonoscopía. Podemos encontrar lo que se llama un dólico colon, que es un intestino más largo de lo normal. Pero esa es una variante anatómica normal de algunas personas. No necesariamente está ligada al estreñimiento. No necesariamente va a ser más estreñido porque tenga el colon largo. No necesariamente. Y obviamente tampoco estaría indicado operarse el colon largo solamente porque es estreñido, ¿no? No, porque se supone que si es más largo, obviamente el resto está normal. Sí, por supuesto, la peristalsis va a ser la misma, no tendría por qué estar alterada la peristalsis, que es el movimiento del colon, y tendría que evacuar a su ritmo normal cuando le corresponda, ¿no? Ya que él es de Arequipa, si tuviese enfermedad de Chagas y eso le causó el colon largo. Bueno, si fuera en ese caso y es un dólico megacolon que encima es ancho y todo y tiene episodios seguidos de impactación fecal o cuadros de obstrucción intestinal, tal vez ahí sí, porque ese es un tema diferente, ¿no? Cuando haya complicaciones. Cuando hay alguna complicación. La indicación quirúrgica de dólico megacolon es el vólvulo, decimos, Claro. ¿no es cierto? Es cuando se tuerce, digamos, ¿no? Hay una rotación de este colon sobre su propio eje que genera un cuadro de obstrucción intestinal baja, igual bastante severa, que puede llevar a incluso la muerte del paciente cuando no es tratado profundamente. Entonces, es la única indicación para poder entrar y operar un dólico megacolon o un colon largo, que Claro, es lo que señaló. Sí. Mejoramos la parte higiénico-dietética. Sí, Y suficiente. Siempre. Felicita, 70 años desde Arequipa, también dice, sufro de estreñimiento y voy al baño cada 3 días. Tomo pastillas para tratar la neuralgia que tengo y el medicamento me produce dolor en la boca del estómago. ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, en relación al uso de medicación neurológica, se ha visto sí que el uso excesivo de medicinas para las convulsiones, para los temblores o los relajantes musculares pueden condicionar que el paciente tenga más tendencia a ser estreñido. Eso sí, pero igual se le sigue recomendando un mayor esfuerzo para mejorar la calidad de las heces. En cuanto al dolor en la boca del estómago que refiere el paciente, probablemente sea ya un tema de gastritis medicamentosa que se puede presentar ante la ingesta de cualquier medicamento. Las complicaciones, las mismas del estreñimiento, ¿no?, que hemos conversado, podría presentar un cuadro de hemorroides, un cuadro de enfermedad diverticular complicada, ¿no? No otra cosa en particular, ¿no? ¿Y a este paciente le podemos decir que podría tomar quizás lactulosa? Sí, claro, la lactulosa es un tipo de fibra, es un azúcar que se utiliza como un ablandador de heces. Así es.
que lo pueden tomar los pacientes de forma diaria. Es como si estuvieran consumiendo más fibra. Pero ¿por qué no estamos barriendo? No barremos flora. El único tema de la lactulosa es que va a producirle algún disconfort al paciente porque produce flatulencia. Entonces los pacientes que por sí son estreñidos suelen tener más distensión, fastidios, ¿no? Por los gases. A ver, Rosario dice, mi mamá de 80 años sufre de estreñimiento, toma laxante para no sentirse pesada, toma pastillas masticables y además come mermelada para acelerar el efecto. ¿Qué más puede hacer? No, sigue siendo lo mismo, ¿no? Seguimos recomendando lo mismo. Seguimos recomendando que coma más fibra en su dieta. Puede comer mayor cantidad de frutas con cáscara, ¿no? Por ejemplo, esas mermeladas a las que se refiere son un tipo de laxantes que los hacen en base a la ciruela, ¿no? Entonces, una recomendación más natural es que compren su ciruela, claro, y coman diario 3, 4, 5 ciruelas las que puedan. ¿El kiwi también ayuda para ir al baño? Sí, por supuesto. Yo nada más le doy granadilla. Sí, también. Funciona la granadilla. Pitahaya también es muy buena. Pitahaya. La pitahaya. Los pacientes adultos mayores son justamente los más propensos a desarrollar este tipo de eventos. Ya puede que durante su etapa adulta hayan estado con el ritmo evocatorio anual, pero el estreñimiento comienza a aparecer en las etapas, digamos, extremas de la vida, en este caso los adultos mayores, y es importante hacer hincapié en la dieta especial que deben requerir este tipo de personas, ¿no? Porque el adulto mayor per se no tiene sed, o sea, no va a tomar mucho Claro. líquido. Exacto. Nosotros tenemos que encargar de que ellos no se vayan a estreñir ya. Sí, y su actividad física disminuye Y también, su ¿no? actividad física disminuye. Algunos no hacen nada directamente. Algunos no hacen nada. Pero algunos la están- ingesta de frutas es muy buena. Sí, por supuesto. Y le da muy bien. Y tenemos harta fruta en nuestro país. Así que... Y siempre que consuman fibra, fruta, tiene que acompañarlo de agua. Claro. Incluso cuando tome la lactulosa, tiene que acompañarlo de agua. Así funciona mejor y se forma mejor el bolo fecal. Bueno, miren, el siguiente televidente ha seguido sus consejos porque dice, tengo 36 años y me operaron de hemorroides. Ahora me cuido mucho, tomo bastante líquido, como frutas y verduras, pero sigo sangrando y las molestias continúan. ¿Qué puedo hacer? Solo me recetaron antihemorroidales. Bueno, A ver, en ese caso, a ver, complicado, doctores. ¿no? Ahí sí es complicado. Hay personas que tienen como una predisposición fatal a tener este problema de hemorroides. A veces es un tema familiar, hereditario. A veces se asocia al hecho de tener también enfermedad varicosa en los miembros inferiores. A veces es debilidad de la pared del hemorroide. A veces les hacemos el examen nuevamente, la proctoscopía, la colonoscopía, y no es que tengan un grado severo de hemorroides, sin embargo tienen fragilidad de los capilares o facilidad para sangrar. En estos casos tal vez se le pueda intentar algún tipo de escleroterapia o una terapia más fina para tratar de eliminar esos vasitos que sangran, ¿no? Pero en esos casos, ¿no? Como que el paciente se desespera. Se desespera, seguramente. Sigue, ¿no? A rajatabla las indicaciones de los médicos, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, fruta, tal, y ni así. Entonces, ¿ya qué hago? Sí. Es importante saber de todas maneras si bueno, él tiene las mismas molestias y si ha acudido a su médico para que le haga un diagnóstico preciso, porque, ojo, si bien es cierto, la sintomatología más frecuente de las hemorroides son el sangrado, no es la única enfermedad que produce sangrado rectal, ¿no? Existen otras enfermedades que pueden estar produciendo sangrado rectal o molestias muy similares al que muestra el paciente y que de repente están siendo subdiagnosticadas por el hecho de que solamente nos estamos enfocando en el tema de hemorroides, ¿no es cierto? Entonces, pueden tener fístulas perianales, pueden tener ulceraciones a nivel de úlcera rectal, la úlcera rectal solitaria, ¿no? Que es, digamos, la aparición de una lesión un poquito más adentro a nivel del recto, que puede conllevar a molestias muy similares a las hemorroidales, que a veces coexisten, porque la patología no rectal a veces sí pueden aparecer varias patologías en un mismo tiempo, porque prácticamente los factores de riesgo, como es el estreñimiento, coexisten con todas ellas. Entonces es importante diagnosticar si los problemas o las molestias se deben al hemorroides o van más allá, ¿no? Y en ese sentido, una proctoscopía o incluso yo casi siempre recomiendo una colonoscopía completa para ir más allá, ¿no? Evaluar todo el colon. Una pregunta que quizás nadie quiere hacerla es, ¿las relaciones sexuales anales producen hemorroides? No producen hemorroides, pero pueden producir un sangrado, tal vez por el contacto, por la fricción, ¿no? Pero que sean causa de hemorroides, ¿no? Esa es la pregunta que han hecho. Claro, sí. Olga dice, a mi esposo de 55 años lo operaron de diverticulitis AC3. Estuvo con colostomía durante 7 meses y luego lo volvieron a operar. Pero le ocasionó una fístula y nuevamente lo operaron. Esta enfermedad puede volver, también tiene hemorroides externas. Porque premiado el señor. Sí. Tiene el paquete completo el señor, ¿no?
Sí, bueno, definitivamente, sí, es bastante joven. Definitivamente, a la hora de hacer la resección o la restitución del tránsito, probablemente no ha habido, igual, yo siempre insisto en este tema de hacer un diagnóstico preoperatorio completo. Seguramente ha tenido algún otro divertículo por ahí que condicionó una fístula, o en este caso, tratando de entender la pregunta, durante el proceso de la restitución del tránsito intestinal, algunos de los puntitos se abrieron y generaron una fístula hacia el exterior, que conllevó a que nuevamente aboquen el intestino y nuevamente le hagan una colostomía, ¿no es cierto? La enfermedad diverticular, como la enfermedad hemorroidal, puede aparecer si no se corrigen los factores de riesgo que determinan la complicación. Pero en este caso, creo yo que los problemas de la fístula que ha padecido tienen que ver con una complicación posoperatoria independiente de la enfermedad de fondo. Para mí. Ok. A ver, Daniel dice, ¿es cierto que las cremas antihemorroidales pueden producir cáncer si se usa con mucha frecuencia? ¿Hay evidencia científica que lo demuestre? No, pero no se recomienda el uso excesivo de estas cremas antihemorroidales porque tienen generalmente corticoide en su composición. El corticoide ya hemos visto que tiene... Sí, puede debilitar, digamos, la piel perianal y puede predisponer a algún tipo de dermatitis, de infección local, ¿no? Pero cáncer no. Muy bien, a ver, pasamos a la siguiente consulta. Cielo, mi mamá tiene hemorroides y hace deposiciones con sangre. ¿Puede tener diverticulitis también? ¿Qué exámenes debo hacerle? Ahí está, ¿qué exámenes? Claro, en ese sentido, como señalé anteriormente, la evaluación completa de ano, recto y colon es lo indicado en ese tipo de pacientes, ¿no es cierto? Porque las deposiciones con sangre no solamente pueden deberse a hemorroides, no solamente pueden deberse a diverticulitis, que digamos dentro del magno de enfermedades que producen hemorragia digestiva baja, son las que podemos tratar sin mayores problemas. Podría también estar una tumoración oculta ahí que podemos diagnosticar precozmente y curarla. Entonces es por ello importante el diagnóstico oportuno, y tenemos un examen, un procedimiento que realizan nuestros amigos gastroenterólogos, que es la colonoscopía completa, ¿no? Una colonoscopía completa, bien dirigida, bien preparada, hecho por profesionales expertos, nos da un diagnóstico preciso, certero, incluso con toma de biopsias para poder pues salir de dudas y tener el diagnóstico definido, ¿no? Y saber qué conducta vamos a seguir. Así como la endoscopía, como que la colonoscopía da un poco de miedo también, ¿no? Sí, es un examen invasivo, Ajá. ¿no? Se introduce un endoscopio a través del ano, que tiene que ingresar todo el colon. Es un poco incómodo, ¿El pero paciente tiene está sus sedado? indicaciones. El paciente está sedado generalmente, pero en algunos casos puede tolerarlo despierto. La colonoscopía tiene su indicación, es cierto, ¿no? Un paciente que tiene sangrado, pero va a depender también de la edad, ¿no? Porque si es un paciente joven, 20 años, cuyo sangrado es rojo rutilante, con dolor anal, tal vez no sea necesario hacer una colonoscopía completa. Pero si es una persona mayor de 45, con un sangrado que no está bien explicado, sí sería mejor que se haga una colonoscopía completa, y así hacemos un despistaje de algunas otras lesiones que podrían estar en el colon, ¿no? Yo he visto unas tomografías que también podemos ver divertículos en algunas de ellas, pero hay gente que con ecografía también diagnostica. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Que diagnostique qué? ¿Para divertículos? Divertículos. Sí, la ecografía en realidad tiene bastantes limitantes porque en primer lugar es operador dependiente, depende mucho de la persona que pueda hacer y también pues, y en el momento en que se realice. Para efecto de diverticulitis podemos ver por ecografía signos ecográficos secundarios, o sea, de complicaciones, ¿no? La presencia de líquido alrededor, la presencia de colecciones que pueden significar pus, pero determinar o ver un colon con un divertículo por ecografía específicamente en realidad es muy difícil, ¿no? Tomográficamente seguramente es mucho más, es más fácil poder identificar, ¿no? Aunque, bueno, la tomografía como método diagnóstico está diseñado para los casos donde ya hay una inflamación o donde hay una complicación, ¿no? Como es la diverticulitis. Claro. Para diagnosticar divertículos asintomáticos, o sea, la diverticulosis, los métodos de diagnóstico son la colonoscopía y la radiografía de colon contrastado, ¿no? Así es. Muy bien, a ver, vamos con la consulta de Juan Carlos. Mi papá fue diagnosticado con enfermedad diverticular. ¿Por qué no puede comer frutas que contienen pepitas? ¿No? Justo una de las primeras preguntas, ¿no?, que se le hizo a la doctora. Sí, lo comentamos al inicio del programa, que es una recomendación muy generalizada el decirle al paciente que evite las pepitas, la tuna, la granadilla, pero en realidad científicamente no podríamos certificar que esto va a suceder.
porque finalmente en el colon las heces ya están prácticamente formadas. Es muy poco probable que una pepita de algo que comió se pueda meter en un divertículo. Es muy poco probable. Entonces le decimos que su papá puede comer. Sí, que se relaje un poco con el tema. Sí, que no le quiten las frutas completas, por favor. A ver, Danae. Dana dice, mi hija de 4 años sufre de estreñimiento desde los 9 meses de nacida. Llora de dolor y lleva tratamiento con enemas. ¿Esta condición le traerá problemas más adelante? Bueno, esa condición está un poco complicada porque es una niña y habría que definir bien qué es lo que le está causando el estreñimiento. Claro, yo creo que hay que buscar otras causas o otras enfermedades que puedan producir el estreñimiento, ¿no? En este caso ya no partimos de que el estreñimiento produce enfermedades, sino es la búsqueda de enfermedades que estén produciendo como síntoma el estreñimiento, ¿no? Porque desde los 9 meses nacidas hasta los 4 años yo creo que debería acudir quizás a consulta especializada, dirigida a un gastropediatra, ¿no? Claro. Para ver, porque igual, ¿no? Yo en realidad, y sobre todo en una niña, un tratamiento con enemas, me parece que estamos tratando un síntoma y no estamos tratando una enfermedad. Y esta es justo una de las primeras preguntas que yo le hacía al doctor Álvarez, ¿no? Porque, claro, una niña con 9 meses o incluso antes, ¿no? Que tenga este tema, o sea, solamente se alimenta de leche materna. Así es, claro, así es. Y la leche materna no produce estreñimiento, al contrario, es lo que la leche materna es lo que mejor va a hacer. Cualquier alimento del mundo que exista no va a poder superar la tolerancia que tiene la leche materna para cada persona y la leche materna siempre está diseñada para cada individuo, ¿no es cierto? Cada organismo. Cada A organismo. ver, Shirley dice, ¿las hemorroides solo se dan por estreñimiento o también por diarreas frecuentes? También podría darse el caso. Lo que sucede con las diarreas es que causan irritación. Generalmente en un paciente que ya tiene hemorroides, el hecho de estar haciendo deposiciones frecuentes o una diarrea ácida hace que se erosione y pueda tener manifestaciones, ¿no? Sangrado generalmente, ¿no? Claro, es más que un factor de riesgo para el desarrollo de hemorroides, es un factor de riesgo para que las hemorroides sean mucho más sintomáticas o se compliquen, ¿no es cierto? O sea, los dos extremos. Claro. Diarrea y estreñimiento. Por favor, no me enfoquen tan cerca que no me puedo maquillar los ojos con mis orzuelos. A ver, Mariela dice, hace un año me operaron de una fístula, pero sigo con esta conexión anormal. ¿A qué se debe? Habría que aclarar el término de fístula, porque hace un momento un paciente comentó sobre una fístula luego de una cirugía de divertículos, y esas son fístulas que generalmente suceden entre el colon y la vejiga, generalmente, ¿no? O el aparato genital de la mujer. Pero me parece que la paciente se está refiriendo a una fístula perianal, ¿no? Que es una especie de una infección que sucede en el área externa, perianal, alrededor del ano, generalmente a consecuencia de un absceso, de una infección crónica del perianal, ¿no? Ese es un problema de infección crónica que se maneja con cirugía y tiene mucha ocurrencia. La fístula es una comunicación anormal. La única comunicación que debe haber del recto con el exterior es a través del ano. Las fístulas son comunicaciones anormales, anómalas, que se producen entre el recto y la piel a través, pues, de pequeños tubitos o ductos, ¿no? Entonces, clínicamente se ven como alrededor del ano, ¿no? En la zona de los glúteos, pequeños orificios por donde ahí se secreta moco, e incluso hasta ese es cuando el caso es bastante avanzado, ¿no? Y del mismo modo, como ocurre con las hemorroides, generalmente los pacientes con fístulas perianales acuden a consulta luego de varios años de haber estado tolerando la enfermedad, de no haber acudido al médico especialista y ya con complicaciones. De repente lo que inicialmente era un solo trayecto, ahora son varios trayectos ramificados, ¿no? Que son fístulas complejas o fístulas que comprometen los esfínteres anales y cuyo tratamiento quirúrgico en un solo acto es muy difícil de realizar, ¿no? Y requieren, digamos, de intervenciones sucesivas hasta lograr conseguir el éxito, ¿no? Probablemente esa señora que la han operado hace un año, le han hecho el tratamiento de una fístula y no han tratado las secuelas que puedan ocurrir. Yo le aconsejo que visite nuevamente al cirujano para hacer los estudios diagnósticos pertinentes. Pero que lo vaya a ver usted, pues, doctor. Con todo gusto. Ahora, haga la invitación. Agustín dice, ¿cómo diferenciar el colon irritable de la diverticulitis? Es un trastorno totalmente diferente. Bueno, el colon irritable es un trastorno funcional del colon en el cual el paciente va a cursar con dolor abdominal, tipo cólico generalmente, de intensidad variada dependiendo del tipo de paciente, que puede asociarse a veces a episodios de diarrea o episodios de estreñimiento, ¿no? Es un trastorno funcional. Generalmente es un paciente sano, que no tiene anemia, que no ha bajado de peso, que puede tener un estudio del colon, una colonoscopia normal, ¿no? Ese es un trastorno funcional. La diverticulitis es una complicación de la enfermedad diverticular de la que estábamos conversando.
Hay pacientes que pueden tener divertículos, o sea, por ejemplo, le hacemos una colonoscopia a un paciente, le encontramos divertículos que no están complicados, pero tener síntomas de colon irritable, ¿no? Porque es diferente. Ahora, esta persona que tiene enfermedad diverticular no complicada, en algún momento puede tener un cuadro de dolor agudo o un abdomen agudo, como el que mencionó el doctor, y ese abdomen agudo puede corresponder a una diverticulitis, que es una inflamación de una de las bolsitas del colon. Es diferente, es otro trastorno diferente. Muy bien. ¿La siguiente? Así es. Lupe nos pregunta, ¿qué sucede cuando las heces son blancas? Eso es por la falta de, claro, de componente biliar, ¿no? Claro, esto ya es, sale del tema del contexto, pero bueno, podemos de todas maneras corregirlo. Las heces tienen el color típico amarillento porque tienen o contienen pigmentos biliares. Y estos pigmentos biliares vienen se van a interconectar en el intestino a nivel vienen a partir del hígado y de la vesícula. Hay una conexión, unos conductos biliares que van a arrastrar la bilis que finalmente nos ayuda a digerir nuestros alimentos. Entonces, cuando exista una obstrucción a este nivel, en esta puerta de entrada, en esta conexión del hígado con el intestino, hay un bloqueo, obviamente la bilis no va a pasar, no se va a digerir, los pigmentos biliares no se van a comunicar con los desechos de la digestión y por lo tanto las heces van a ser blancas. Ahí el problema va más a una patología biliar, ¿no? y que puede ser muy severa y que aconsejamos que pues acuda de forma inmediata a realizarse el diagnóstico. No se deje pasar tampoco. Sí, no, eso puede ser muy serio. Ajá. Puede ser muy serio. Ok. A ver, pasamos a la siguiente, por favor. Rafael, ¿existe algún riesgo de que las hemorroides se puedan convertir en escaras? No, es otra cosa. Las escaras son unas lesiones, úlceras o exulceraciones de la piel que se producen en personas que están postradas crónicamente, ¿no? Así es. Que no se movilizan, ¿no? Las hemorroides es otra fisiopatología, como ya explicamos. Contestada la consulta. Es otra cosa. Vamos con la siguiente porque hemos recibido un montón, doctores, un montón de preguntas. Sandro, 45 años, el que ya dice, ¿el estreñimiento es hereditario? Ya, está interesante esa pregunta. Para empezar, hay que aclarar que el estreñimiento, las personas, los pacientes no lo deben ver como una enfermedad, ¿no? Yo les explico a los pacientes, que estés estreñido no quiere decir que estés enfermo, simplemente quiere decir que las heces están saliendo más duras porque no estás tomando la suficiente cantidad de agua o fibra en tu dieta. No estás enfermo. Primer punto. Hereditario no, porque no es una enfermedad, entonces no puede ser hereditaria. Sin embargo, los hábitos intestinales, los hábitos al comer se heredan. Así es. Entonces, si en la casa desde niños hemos tomado solo gaseosas, no comemos mucha fruta, Pura harina. comemos mucha harina, pues probablemente seamos estreñidos igual que nuestros padres, ¿no? Pero no es que Yo sea he hereditario. escuchado mucho eso. No, pero es que su papá también era estreñido. O es estreñido, ¿no? Claro, como dice la doctora, no se hereda en esas circunstancias la enfermedad, lo que se hereda es la conducta que predispone a dicha condición, ¿no? Por ejemplo, en la casa papá es gordito, mamá es gordita y comen pues productos con harinas, gaseosas, Claro. y el hijo es gordito. La dieta hace que al final el hijo también sea estreñido, no es porque lo hereda, sino porque el hábito alimenticio no le contiene la fibra que requiere. Así es. María, tengo 86 años y me operaron porque tuve obstrucción intestinal. Me extirparon 9 metros de intestino delgado y estuve con colostomía por casi 2 años. Ahora tengo diarreas consecutivas. ¿A qué se debe? Claro, probablemente, 9 metros es un poco difícil porque nosotros tenemos 6 metros máximo de intestino, los intestinos delgados más largos, pero asumo que debe haber habido una resección amplia, no solamente de intestino delgado, sino también de intestino grueso, ¿no? Y ha estado con colostomía o ileostomía. Como les señalé anteriormente, ese es el tema cuando se hacen, o ese es el problema o una consecuencia de resecciones amplias de intestino, ¿no? O sea, intestino grueso o intestino delgado. Los pacientes prácticamente como un aspecto secuelar conviven con una diarrea crónica, ¿no? El colon es el órgano que se encarga de absorber el 90% de los líquidos que van a ser eliminados después de un proceso de digestión. Y si no tenemos colon, estos líquidos que deben ser reabsorbidos van a salir junto con las heces, va a producirse la diarrea. Son pacientes que viven con problemas, prácticamente tienen 3 trastornos, una desnutrición crónica por la diarrea, una deshidratación y a veces trastornos también en el medio. Lamentablemente eso condiciona o eso es una secuela del proceso de resección intestinal amplia. En la actualidad todavía no, pero en nuestro país, en estos tipos de pacientes a veces los conocemos con pacientes con síndrome de intestino corto, que son pacientes que,
su esperanza de mejorar su calidad de vida está en el hecho de los trasplantes de intestino, ¿no? Que es un tema mucho más amplio seguramente, pero que, digamos, es la esperanza para mejorar la calidad de vida en este tipo de personas o pacientes. Muy bien, vamos a seguir con la pregunta de Henry, pero antes el doctor me ha hecho acordar que ayer nos escribió un televidente, estaba indignado, porque dice que ¿por qué dicen síndrome? Si es síndrome. Ah, bueno. Que por favor no confundan a la audiencia, dice. A ver, Henry dice, mi papá tiene hemorroides en grado 2. ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para eliminarlas? ¿Cuántos grados hay? 4. 4. O sea, el 2 digamos que Está intermedio. no es intermedio, no es tan grave. Pero ¿qué podría ser Yo este? le recomendaría que dependiendo de los síntomas se le indicará el tratamiento. Puedes tener hemorroides grado 2 encontradas en un examen de rutina que no te da síntomas. En ese caso no hay que hacer mayor cosa. Nada más mejorar los hábitos que ya conversamos. Si es que el paciente tiene un sangrado recurrente o tiene algún síntoma asociado, sí, el tratamiento más indicado podría ser un tema de ligadura de hemorroides, que es un procedimiento sencillo, ¿no? Ok, a ver, vamos con más consultas. Amaru nos ha escrito en Twitter. Dice, ¿cuánto tiempo es recomendable estar sentado en el baño? Lo que conversábamos. Al baño uno tiene que ir a cumplir lo que tiene que hacer, Claro. ¿no? Y el tiempo que te tomen. Porque esa es la función del baño. Claro, tú solamente acudes al Pero baño. el tema es que para- todos entran ahora con esto. Claro. Antes Ya. era el periódico, Antes era el ahora es el periódico. celular. A veces es un método de distracción o de relajación, pero bueno, pues como lo señaló inicialmente la doctora, no es lo recomendable pasar varios minutos estando sentado porque pueden existir algunos otros problemas. Incluso el mismo hecho de exponer el ano sobre la taza, que por más limpia que tenga, siempre existen residuos de elementos tóxicos que pueden condicionar a la aparición de algún tipo de dermatitis a nivel de la región perianal, abscesos que pueden llevar a problemas posteriores. Y a propósito de eso, también de repente otra recomendación, es frecuente, sobre todo en mujeres, que a veces aguantan las ganas de ir al baño. O sea, todo lo contrario. Lo contrario, Hasta llegar a la el casa, otro extremo. hasta llegar a la Ese es casa. el otro extremo y eso también es una causa de estreñimiento, ¿no? Porque uno pierde el reflejo, o sea, se le pasa el deseo de defecar, esa deposición probablemente se seque y ya no estimula para tener deseo de defecar. Ahora, ¿es cierto que la posición, evidentemente, en la que uno se coloca, ¿no? Cuando va al baño, no es la más adecuada? Ah, sí, anatómicamente sería mejor el levantar un poquito, flexionar un poquito más las piernas para poder defecar. Algunos utilizan una banquita para elevar los pies cuando uno está Cuclillas sentado. completa, ¿no? Sí, como cuclillas. Ajá. Sí. Así es. Es cierto, es más anatómico. O sea que hay que estar el tiempo en el cual evacúe lo que tiene que evacuar. Así es. Muy Así bien. es simple. Doctores, un minutito para las conclusiones finales o las recomendaciones finales, mejor dicho, a los Sí, bueno, algo de lo que hemos estado mencionando reiteradas veces, que lo más importante para este tipo de trastornos son mejorar los hábitos higiénico-dietéticos. Es importante que consumamos bastantes líquidos, es importante que consumamos bastante fibra, frutas, vegetales, ensaladas en nuestra dieta diaria para prevenir estos males. No sentirnos enfermos porque estamos estreñidos, sino considerarlo como que estamos con una alteración de nuestro hábito intestinal y tratar de buscarle una solución. Doctor Álvarez. Sí, y quizás complementar con lo que le dice el doctor, es muy importante los diagnósticos tempranos y oportunos. De repente, como hemos venido señalando, estas patologías, estas enfermedades un poco que chocan con nuestro pudor, pero es importante, bueno, encontrar un médico de confianza que nos brinde la confianza necesaria como para poder expresar nuestros síntomas sin el mayor temor, sin el mayor pudor, para poder ser diagnosticadas y tratadas oportunamente. Muy bien, 11:30 de la mañana. Dos cositas rápidamente. Uno, que cualquier alteración en el nivel en el ritmo evacuatorio hay que tener mucho cuidado y acudir al médico y específicamente al gastroenterólogo. Y segundo, felicitar a nuestra compañera Paola Moreno, que está de cumpleaños y que ha venido a trabajar el día de hoy. Cumple 15 años y de aquí nos vamos a celebrar. Así que ha sido un día muy bonito, muy bueno, hemos aprendido bastante y ahora a seguir la pachanga. Sobre todo yo que estoy de cumpleaños y nadie se ha acordado hasta ahorita, así que no la vengas a barajarle. Pero es a nivel... Que recién Es la te han avisado. sorpresa, es la sorpresa, Que recién te han avisado, pero nadie de este equipo se ha acordado que hoy es mi cumpleaños. Una sorpresa. Pero bueno, yo sí me voy a celebrar más tarde. Que tengan un bonito día. Chao, chao.